gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Vera Morales, nos acompaña desde la Ciudad de México y Mateo Castañeda desde Aguascalientes. Entonces, pues estamos muy felices porque hoy vamos a hablar de un tema genial que es el activismo trans haciendo para la comunidad. Y bueno, pues como ustedes saben, siempre comenzamos con algún poema, cualquier conversatorio que tenemos, y el día de hoy le toca a esta poesía que se llama Mar, de Elena Betancourt. Y dice: Alberto quiere ser mar, con olas en la cintura, para jugar con los barcos y hacer muñecas de espuma, peinarse las caracolas de una gran melena rubia que llega hasta el horizonte y resbala por sus curvas. Alberto quiere tener un vestido sin costuras, adornado de sirenas, peces, pulpos y medusas. A juego un fular de algas, unos tacones de bruma y con la sal de los charcos pintarse blancas las uñas. Guarda su nombre en secreto, metido en una burbuja que flota sobre las aguas de su inmenso mar de dudas. Nunca pierde la esperanza de que alguien lo descubra y pronuncie esas 3 letras como 3 gotas de lluvia. ¿Podemos llamarte mar? Una niña le pregunta, y Alberto se vuelve costa, océano, islote, duna. Sonríe, dice que sí, y sus pupilas oscuras encienden toda la playa como si fueran 2 lunas. Qué bonito, Uy, uy, me quito las lágrimas. qué bonito. Qué bello. Bueno, pues con esto comenzamos hoy y quiero compartir antes de leer su currículum brevemente porque creo que hoy vamos a tener un tema importante. En algún momento donde estemos hablando, me gustaría hacer mención de un breve testimonio que me deja una mujer trans, que está trabajando en su proceso terapéutico, y también una mamá que está acompañando a su hija trans en su proceso de terapia. Entonces, pues creo que hoy tenemos mucho para hablar. Así que Ari Vera Morales es una mujer trans originaria del puerto de Veracruz. En su andar profesional comenzó a estudiar la licenciatura en educación especial con especialidad en problemas de aprendizaje en la Escuela Normal Veracruzana, enfrentándose así a su primer obstáculo, ya que no se le permitió continuar. Sin rendirse, estudió la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad de Insurgentes en la Ciudad de México, posteriormente la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Su interés por el trabajo con poblaciones vulnerables nace a partir de algunas vivencias personales y cercanas, surgiendo así la asociación Almas Cautivas, la cual trabaja a favor de la comunidad LGBTI privada de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México y de la cual funge como presidenta. Es fundadora también de la Red Internacional Corpora en Libertad, agrupación de organizaciones LGBT en el mundo dedicadas a la protección y defensa de las personas LGBT en reclusión, cosecretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, e integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Actualmente es directora de Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, la cual se especializa en crear espacios laborales libres de discriminación. Considera que un pensamiento que la define es: hasta en los lugares más sombríos como las cárceles, la dignidad, el respeto y el amor se deben garantizar siempre. Pues ella es Ari. Ari, bienvenida. Muchas gracias. Eh, la verdad es que te hubieras ahorrado de leer todo eso tan extenso que yo nada más me escucho y me aburro de todo eso. Pero muchas gracias a todas las personas que nos acompañan este día platicando, y para mí es un honor estar en tu programa, saludar a todas las personas y agradecerles que nos dejen entrar hasta sus casas, sus recámaras, los baños, y qué maravilla compartir con mi querido
Mateo Castañeda, que a quien admiro y hemos colaborado en muchos espacios juntos, juntas, juntes. Pues muchas gracias, Ari. Bueno, para mí era importante mencionarlo porque pues creo que es valioso el rescatar la labor que se está haciendo a nivel comunitario. Y bueno, antes de pasar con la presentación de Mateo, me gustaría preguntarte de estas vivencias que te llevan a ti a crear esta Asociación de Almas Cautivas y por qué el trabajo con poblaciones vulnerables. Mira, a mí me parece que la mayoría de las personas trans, desde que nos enunciamos y nos reconocemos como personas no hegemónicas y que no seguimos el status quo del deber ser como persona, pues enfrentamos muchas situaciones que muchas veces las normalizamos, las internalizamos y no nos damos cuenta hasta que a veces nos damos cuenta, pero entendemos que va a suceder así siempre, ¿no? Y de alguna manera ya lo adoptamos como modo de vida. Sin embargo, en mi experiencia personal, a pesar de que enfrenté situaciones muy complejas, muy difíciles en mi adolescencia, es hasta que conozco la cárcel a partir de una experiencia personal. Yo cruzo por un centro penitenciario durante 4 meses y para mí ese es el punto de quiebre eh, de mi persona en reconocerme como perteneciente a una población completamente olvidada, discriminada, violentada, olvidada, en la periferia de los derechos y en el centro de la violencia, porque así es como defino a las personas trans. Y al ver la situación que yo convivo con las personas trans en un centro penitenciario, para mí es el punto de quiebre y la importancia de tomar esta agenda que se ha traducido en 10 años de trabajo ininterrumpido dentro de las cárceles. Entonces, claro, la mayoría de nuestros activismos pasan por nuestros cuerpos, por nuestras identidades, por nuestras vidas, por nuestros desarrollos, pero en diferentes momentos. Algunas tomamos la bandera desde muy pequeñas y algunas esperamos a un punto de quiebre tan difícil como fue mi caso, pasar por la cárcel. Pues Ari, bienvenida y de verdad gracias por toda esta labor. Qué interesante esto que comentas, ¿no? En esta periferia, cómo mantenemos a estas poblaciones con tanto dolor que se vivencia y también con tanta fortaleza, porque veo en ti con este activismo también esta parte de compartir desde esa fuerza interior, desde esa vivencia personal y que finalmente vienes a hacer un bienestar comunitario y a comprender desde esta parte, desde tu propia historia, tener esa capacidad de comprensión y de cercanía. Gracias, Ari. Y pues bueno, con nosotros está también mi querido Mateo Castañeda Rodríguez, doctor en psicoterapia humanista, bueno, doctorante, dice él, pero ya estamos a 3 semanas de este título. Maestro en sexualidad y equidad de género, maestro en psicoterapia gestal, licenciado en psicología, diplomado en estudio de género, sexualidad humana y resiliencia social, docente, atención a víctimas de violencia, supervisión de casos clínicos y en el aspecto laboral, pues ha estado como coordinador de posgrados en la UMEP, director fundador de la ONG FAMDI, Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual, docente universitario de posgrados en sexualidad, psicoterapia humanista y gestal y psicoterapeuta privado. Y pues hace mucho acompañamiento también a las familias trans. Entonces, muchas gracias, Mateo, por estar aquí también compartiendo y sobre todo por esta conexión también de tener a Ari aquí con nosotros también en este bello compartir. Muy afortunado de coincidir siempre con personas que hacen por los otros. Yo creo que hay dos formas de vivir, una es desde la competencia y la otra es desde la comunidad. Y cuando comparto con personas que están comprometidas con la comunidad, yo soy de ese grupo. A mí me gusta más hacer que decir y que tomarme la foto. Entonces es una suerte que yo vuelvo a coincidir unos minutos en la agenda apretada de mi querida Ari, porque siempre la veo haciendo cosas, y contigo, Claudia, también, porque también veo que haces todo el tiempo.
Y pues nada, agradecerles que yo sea parte de este pedacito para que pueda yo contribuir con algo para quien nos ve y nos escucha en el momento que lo puedan hacer, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias. Ari, pues platícanos un poco cómo han sido como esta evolución en el trabajo del activismo para ti, así como un poquito como una historia, cuáles son como los logros que se han tenido y los retos también a lo largo de este transitar. Es compleja tu pregunta porque también depende de la época, el tiempo, el espacio geográfico. Vamos, o sea, yo creo que todas las personas que nos acompañan en este programa deben de entender, por ejemplo, que el ejercicio de ciudadanía de las personas trans no es el mismo en toda la República Mexicana, ¿no? Las personas trans, no en todos los estados de la República las personas trans pueden acceder al reconocimiento de su identidad de género a través de un trámite administrativo. Entonces, tan solo en ejercicio de la ciudadanía, pues no es lo mismo una persona trans que viva en aquel estado en donde el estado no le reconoce o en aquel estado en donde el estado sí le reconoce. Y estamos hablando de 2022, no estamos hablando de otras épocas, ¿no? De hecho, el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans comienza a partir de reformas en el 2008 en la Ciudad de México, un proceso que era completamente patologizante, donde te pedían peritajes psicológicos, médicos, y que en el 2015, gracias también obviamente al activismo de muchas personas, de muchas organizaciones, se reforma esta misma propuesta y hoy el Estado, estas nuevas reformas en la Ciudad de México en el 2015, pues le crea a la persona trans eh, cómo se autopercibe la persona trans. Y entonces el Estado, digamos que da una evolución en el mismo estado jurídico, ¿no? En el mismo estado de protección. Y eso es muy importante decirlo. Entonces, por un lado, podemos hablar que tenemos un gran avance, pero por otro, tenemos estados en donde no se toma en cuenta esto que estamos platicando. Entonces, por eso yo decía, pues depende en dónde se encuentre la persona trans, depende en dónde se encuentre el empuje del activismo, depende qué rubros. Tenemos muchos pendientes también, tenemos pendientes en el tema laboral, tenemos pendientes sobre todo en completamente prohibir las famosas terapias de conversión que sobre todo le apega a las personas trans y que únicamente tenemos 5 estados de la República en donde sí están prohibidas, en el resto no, ¿no? Entonces, depende de muchos factores, pero claro que hay avances, me parece que hay bastantes avances, bastantes pasos importantes, pero todavía tenemos muchísimos retos. Claro. Ari, en tu experiencia, ¿cómo ha sido como estas vivencias, por ejemplo, hablando de almas cautivas, ¿no? De esta asociación, ¿cómo ha sido para ti el involucrarte y cuáles han sido como, digamos, las cuestiones a las que te has acercado en esta sensibilidad de cuáles son como las complejidades mayores para las personas que están en una situación, en esta periferia de la que hablas? Pues mira, voy a tratar de ser un poco breve porque es un tema complejo, muy complejo, una dimensión muy compleja y sobre todo para no quitarle tanto tiempo a mi querido Mateo, que le adoro y que le admiro, por supuesto. Em, Cuando hablamos del centro penitenciario, sobre todo en el tema de las personas trans, que las personas trans lleguen a los centros penitenciarios en realidad yo lo he dicho en muchos espacios, pareciera un paso obligado en las personas trans pasar o transitar por una cárcel, ¿no? Como consecuencia de, es un resultado de la consecuencia precisamente de tener alrededor de nuestra vida los derechos en la periferia y nosotras estar colocadas en el centro de la violencia. Y muchas de las compañeras que se encuentran privadas de la libertad, compañeras y compañeros, que por cierto, a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, les recomiendo que visiten la página de Almas Cautivas, www.almascautivas.org. Ahí acabamos de lanzar un libro
de un libro digital de historias de vida que se llama Desde el Alma, que son relatos de historia de vida de personas trans privadas de la libertad, en donde nos platican precisamente cómo llegaron, por qué llegaron, qué pasó, qué sucedió. Y en la mayoría nos damos cuenta cómo la precariedad económica, el abandono familiar, la falta de redes, la falta de herramientas, todo te va orillando a que la cárcel se vea muy de cerca o pases la cárcel, ¿no? Esa es la situación de las personas LGBTI, sobre todo las personas trans, dentro de los centros penitenciarios. La, no quiero escucharme sentenciadora, ni quiero escucharme complicada, pero en realidad todos somos parte del problema cuando vemos a las personas trans ahí, cuando tenemos un mundo completamente binario, cisgénero, excluyente a las diversidades, en donde únicamente se les coloca a las personas trans en ciertos trabajos, en ciertas áreas geográficas, en ciertas excluidas en las periferias, en donde normalmente son víctimas de muchas situaciones del crimen organizado, del uso de sustancias, en fin, muchísimas cosas que las terminan acercando a los centros penitenciarios y que desafortunadamente muchas personas trans dentro de las cárceles ven la cárcel como un mejor lugar donde vivir y donde estar que en libertad. Cuando yo veo esos casos, definitivamente pues todos somos parte del problema. Qué impactante, Ari, escuchar estas palabras, pero es verdad cómo hablamos de esta parte de buscar esos buenos tratos dentro de un maltrato, ¿no? Y creo que esto nos impacta fuertemente como comunidad también, como sociedad, en la responsabilidad, en la corresponsabilidad que tenemos en este tipo de situaciones. Mateo, pues un poquito hablando de esta parte, creo que es valiosísima la vivencia y bueno, escuchamos a Ari, creo que es impactante y fuerte y también ver cómo desde las mismas familias, desde un lugar donde debería de haber como esta comprensión y este respeto también por la persona, cuidado y cariño, a veces también tenemos dificultades a nivel familiar. Y sé que tú te dedicas al trabajo en ello. Eh, Antes de que nos comiences a comentar del activismo que tú realizas con familias, quiero comentar brevemente, una mamá escribió, cuando me contó que él se identificaba como una niña, el corazón se me estrujó. Me dio miedo por ella y también yo sentí miedo y que el mundo se me derrumbó. No ha sido fácil, pero algo me queda claro, que ahí quiero estar con ella porque para eso es una mamá, para acompañar, no dejarla sola, pero sobre todo para amarla incondicionalmente. Y pues con este tema, Mateo, ¿cómo ha sido para ti en la parte del activismo y también un poco cómo es que te dedicaste, si nos quieres comentar algo de tu propia historia en torno a qué te llevó a trabajar desde esta visión en el activismo con familias de personas trans? Fíjate que muy paradójico, a veces en nuestra presentación, nosotros no pongamos que somos personas trans. Nosotros nos presentamos en las otras cosas que hacemos porque primero somos personas. Y a veces nos invitan como personas trans, y sí creo que es muy valioso que escuchen precisamente la vivencia desde nosotros, porque, pues, está contada de primera mano. Y mi historia para trabajar con las familias y con la comunidad LGBT, mucho más para las personas trans, sobre todo para los hombres trans, porque son parte de mi gremio, o yo soy parte del gremio más bien. Este, tiene que ver con justo cómo fui creciendo en un mundo, en una sociedad, en una escuela, en una familia, en donde el mensaje constante es: tú no tienes derecho a ser quien eres. Y si eres un poco una niña masculina, que fue mi historia, entonces sélo, pero en espacios privados. La primera vez, ya nada más como para dimensionar esto que les estoy contando, la primera vez que yo me besé con mi pareja frente a mi familia
fue a los 43 años, que fue el día que me casé. Yo nunca logré tener una expresión de afecto hacia alguien que era parte de mí. Yo tuve que vivir mis noviazgos en silencio. Esta parte tan emocionante como es enamorarte, la tuve que vivir oculto, presentando a una amiga, ¿no? Cuando era la persona con la que yo quería vivir y viviendo limitaciones que parecen simples, pero que me obligaron a estar en este famoso closet. Y yo decía, ¿por qué será tan difícil para los papás entender que sus hijos son diferentes, como lo puede ser cualquier otro hijo que tiene una condición académica como el TDA o que tiene, no sé, el pelo rizado y lo bulean porque tiene el pelo rizado? O sea, sí será tan difícil tener, en su momento yo pensaba de mí una orientación sexual porque me viví como una mujer lesbiana y después una identidad de género diferente. De verdad, el amor tiene que estar condicionado. Y entonces me di a la tarea de buscar a otros papás, bueno, de buscar a papás que sí aceptaran. Cuando le pregunté a los expertos en mi estado eh, que, qué posibilidades tenía, por ejemplo, mi tesis, ellos me dijeron que yo no iba a encontrar papás que aceptaran porque eso no sucedía. Y eso me entristeció muchísimo porque dije, no, de verdad, no, ¿cómo? Sí está, bueno, eso lo empecé a hacer en el 2011. Y entonces dije, no, yo creo que hay papás que sí. Entonces me encuentro unos papás que sí, que dicen que aceptan a sus hijos y que cuando hablan de la historia lloran todo el tiempo. Y entonces eso para mí es como muy raro porque yo digo, a ver, estos papás están en sufrimiento por tener a sus hijos gays. Y entonces dije, a ver, como que algo no está cuadrando bien. Con el paso del tiempo entendí que estos papás estaban en un proceso y que el día de hoy ya no lloran, pero al principio lloraban. Entonces resulta que coincido con unos papás que son verdaderamente amorosos, congruentes, que tienen sobre todo, más que congruentes, ya tienen un proceso muy avanzado hacia sus hijos. Y entonces descubro que los tengo que ir a buscar a una convención que se hace en Lima, Perú, porque se reúnen ahí. Entonces dije, pues ese es ahí es donde yo tengo que estar, porque estos son los papás que quiero investigar. Y entonces resulta que empiezo a escuchar su discurso, empiezo a recibir una mirada de verdadero aprecio por la persona que soy y no por mi apariencia. Y mi momento cumbre, puedo decirlo así, es cuando yo siento que esa experiencia que estoy viviendo en ese instante la quiero replicar más veces en mi vida y en el lugar en donde yo vivo. Entonces regreso a México y digo, es que alguien tiene que hacer algo por los papás, porque sí hay papás que sufren mucho, pero hay otros papás que la pasan bomba en las marchas del orgullo, en los antros con sus hijos, que se divierten, que presumen a sus yernos o a sus nueras y que viven muy bien esa situación. Entonces yo entiendo que esa sociedad en la que yo crecí en la infancia podría ser diferente si alguien hacía algo. Y es por eso que yo empiezo a trabajar primero con la comunidad trans, específicamente con los hombres trans, con sus parejas, que a veces son hombres y que a veces son mujeres. Y después empiezo a trabajar con los papás y entiendo eso, el dolor que ellos experimentan, pero es un dolor que experimentan todavía por el qué dirán. Y entonces, cuando tú eres una persona que creces diferente, te das cuenta que necesitas rebasar esa opinión social para empezar a ser tú mismo y que eso te va a costar mucho. Te va a costar rechazo, te va a costar no tener un empleo como el de las demás personas, ¿no? Mi mamá me decía, yo tengo mucho miedo de que tú termines la licenciatura y que nadie te contrate por tu apariencia. Ella lo sabía. Y yo también, yo mismo me decía, es que sí es cierto, ¿quién va a contratar a una psicóloga que es muy masculina? ¿No? Porque como que eso en la sociedad no cuadra. Y entonces afortunadamente empiezo a desarrollarme en espacios académicos en donde sí recibo respeto y eso me permite, a diferencia de muchos jóvenes, poder tener una fuente económica que me da para salir de mi casa,
para poder hacer un patrimonio, para poder hacer una organización. También coincido con personas increíbles, eso es cierto, personas que desean cambios reales, personas que el dolor también los han afectado en sus vidas y que sí ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Yo siento que el trabajo que hace Ari, por ejemplo, tiene un impacto súper poderoso porque lo hace a nivel global, lo hace a nivel Latinoamérica o de habla hispana, lo hace a nivel nacional y yo siento que mi activismo es chiquito, sí entiendo que sí abona a estas personas a las que impacto, sobre todo, ¿saben? Mi deseo es que las personas vivamos lo mejor posible. Entonces, cuando yo escucho que los papás ya van en un proceso de avance, ya por lo menos no le dicen a su hija con su nombre anterior o a su hijo con su nombre anterior, ya miren, ya mi alma descansa y yo ya me voy a dormir en paz y digo, yo ya hice un algo, ¿no? O sea, no importa si el mundo, o sea, si hay guerra en otros espacios, yo no alcanzo a mirar tan lejos. Y el trabajo de Ari tiene una mirada de un impacto muy, muy grande, ¿no? Entonces, por eso admiro mucho lo que hace, ¿no? Por eso necesitamos muchas Aris, porque yo no me veo peleándome, les juro que no me veo peleándome con las instituciones. O sea, yo me peleo con la institución familia porque los tengo en un consultorio, cautivos, porque les ayudo a reflexionar, porque también escucho, ¿no? La ira, la... hay papás que son súper groseros, mamás que son muy agresivas con sus hijos, ¿no? O sea, me ha tocado ir a recoger chicos que me hablan en la noche porque los corrieron de su casa y están en pijama con pantuflas y con una bolsa del supermercado porque alcanzaron a sacar 3 cosas. Y entonces yo me cuestiono, ¿de verdad tu familia prefirió a tus 16 años sacarte de su casa porque tú eres trans? No, mi cabeza no lo comprende, ¿no? Entonces yo siento que Y ese dato que acabas de decir, Mateo, déjame decirte que hicimos una encuesta sobre la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad entre Honduras, Guatemala, México y El Salvador. Fue un multiinforme, multipaís. En todos se coincide que las personas LGBTI que fueron expulsadas de sus hogares a los 17 años son las que están en la cárcel ahorita. Ese dato que tú acabas de decir. entonces ahí está el cruce, ¿no? O sea, yo lo veo en chiquitito, pero Ari ya lo vio en grandotote. Entonces ahí es donde hay que trabajar en muchos aspectos, ¿no? O sea, necesitamos muchas personas formadas que se vuelvan también activistas desde el lugar que sea para ir cambiando esas realidades, porque no podemos decir que somos una persona más, no es cierto, somos muy, muy diferentes, tenemos experiencias muy dolorosas y también creo que somos muy valientes porque asumirnos abiertamente como personas trans, pues nos pone en el centro de la mirada de odio de muchas personas. Hay papás que no llevan, es más, hay papás que me dicen, primero quiero conocerte para saber si puedo llevarte a mi hijo a terapia. Entonces yo le digo, mis grados académicos, o sea, lo que yo he estudiado no debería estar en tela de juicio porque yo me he preparado para esto. Que tú quieras juzgarme porque sabes que soy diferente, es exactamente lo mismo que le haces a tu hijo o a tu hija. Tú lo que quieres es ir con un terapeuta que le haga una transformación como tú quisieras a tu hijo. Y eso no es amor. Eso es un condicionamiento, eso es una necesidad de controlar. Entonces no trajiste hijos al mundo para que se desarrollaran y fueran felices. Tú lo que quieres son esclavos, no se los digo así, pero así lo pienso, ¿no? Realmente lo que quieren es personas que se parezcan, que sean idénticos a ellos y que cumplan sus expectativas. Y yo pienso que un mundo en donde estamos atando las cosas de esa manera, pues nos deja pocas posibilidades de descubrir el potencial de las personas que tenemos a niveles de creatividad, a niveles pues eso, de ser nosotros mismos y no preocuparnos por nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual, ¿no? Claro. Y bueno, un poco continuando con esta parte, ¿no? Que comentas y que es muy valiosa, Mateo. Y viendo esta encuesta que acabas de señalar, Ari, cómo es interesante, ¿no? El cruce de datos. Lo más valioso es pensar, muchas personas consideran que en la población trans
hay personas que suelen ser depresivas, cuando en realidad la depresión se genera por las circunstancias sociales, por el rechazo, por la vulnerabilidad que se tiene, la discriminación laboral, porque no se encuentra una familia a lo mejor que respete y que comprenda a la persona como es. No es per se que las personas trans sean depresivas, sino que más bien todo el entorno que se rodea de rechazo está generando estas condiciones y estas situaciones. Entonces, Ari, me gustaría que un poco como nos ampliaras cómo podríamos contribuir desde la parte social, desde la parte también familiar, desde las cuestiones, desde los empresarios. Veo que estás en algunas comunidades también de empresarios como para buscar esta parte de no discriminación laboral. Entonces, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo podríamos contribuir? Tu micro, Ari, tu micro. Pues mira, a mí me gustaría mencionar que no podríamos, es importante pensar que las personas trans no hay una sola forma, esfera, población, comunidad, círculo de personas trans. Es decir, el movimiento trans tiene muchas complejidades, muchos círculos diferentes que compartimos todas la violencia y la discriminación. Con eso, ¿qué te quiero dar a entender? Hace el 3 de junio, con la Federación Mexicana de Empresarios LGBTI, hicimos la primera feria de reclutamiento exclusivamente para personas trans, exclusivamente. Y la hicimos en la clínica trans. Llegaron más de 25 empresas que ofertaron 4,000 vacantes exclusivamente para personas trans. Y las personas trans que llegaron a la feria fueron más de 200 personas trans que llegaron a postular sus currículums. Para llegar ahí, les preguntábamos muchas cosas. Yo honestamente, partiendo desde mi prejuicio y de la información que en la mayoría de los informes nos presentan en torno a las personas trans, dije, bueno, creo que va a ser un poco complicado por el tema de la educación formal. Para mi sorpresa, de las 200 personas que fueron a solicitar trabajo, solo una no tenía educación. Una. 157 personas trans tenían licenciatura terminada y de ahí 80 y tantas tenían carrera trunca. Había gente con maestría, había gente con doctorado. Para a mí me dio muchísimo gusto encontrar estos datos dentro de la población trans, que sí tenemos gente preparada formalmente hablando, pero es muy triste que no, a pesar de la preparación, no encuentren trabajo. Como el prejuicio y el estigma por ser una persona trans, no importa si eres una persona preparada, entonces no tienes trabajo, ¿no? Entonces tenemos que ver que hay muchas esferas de personas trans. Hay esferas de personas trans que tienen las herramientas y la educación, pero que el ambiente laboral es quien no las deja insertarse, pero también tenemos personas trans que no tienen la educación formal, pero a lo mejor tendríamos que pensar en productos de emprendimiento, ¿no? Con esas personas, porque no tienen la educación formal. Pero encontramos personas trans que se encuentran en centros penitenciarios, que pudieran tener la educación, pudieran tener la preparación, pero van a salir con una carta de antecedente no penal y se vuelve más compleja la inclusión. Pero entonces tenemos que pensar en las personas trans que viven al norte de nuestro país o aquellas que viven al sur o aquellas personas trans que también tienen alguna situación de discapacidad o son racializadas. En fin, cuando pensamos en acciones para el movimiento trans, para las personas trans, tenemos que tomar muchas cosas en consecuencia, en la mira, para crear estas acciones. Algunas personas decían, es que sería una tontería crear una feria de reclutamiento exclusivamente para personas trans. Eso es una estupidez, ¿no? ¿Por qué crear espacios aparte?
porque precisamente en estos momentos necesitamos espacios aparte, un espacio seguro, un espacio en donde la persona trans pueda sentir confianza de llevar un currículum y no va a ser prejuzgada, lastimada, señalada, maltratada por lo que dice esa hoja de vida. Y que esas empresas, esas 25, que se escuchan poquitas, esas 25 ya estaban preparadas previamente para llegar a esa feria. Ya tenían un curso de sensibilización, ya tenían en sus empresas políticas de no discriminación, ya tienen un proceso de denuncia ante acoso, violencia o discriminación, ya la empresa de alguna manera estaba un poco preparada. ¿De qué sirve que saquen sus banderitas LGBT y diga, aquí somos un lugar inclusivo, incluyente, respetuoso, si no está preparada la empresa para recibir a la población diversa? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar alguien súper genio, súper fantástico, con un currículum fantástico, pero en donde encuentre hostilidad va a terminar yéndose. Y tú como empresario, como empresa, te perdiste ese talento y esta persona, desafortunadamente, pues tendrá que buscar otro espacio, ¿no? Entonces, insisto, se pueden hacer muchas cosas, pero tenemos que tomar en cuenta muchos factores. Sin embargo, Mateo mencionaba su activismo pequeñito y él dice, él lo ve pequeñito porque es modesto Mateo. Pero en realidad lo que hace Mateo es un activismo que tendrá un impacto por muchas generaciones. Yo veo, como dice Mateo, yo veo el problema, el que ya está y maximizado. Pero lo que hace Mateo es precisamente prevenir que esas personas adolescentes trans no lleguen a los centros penitenciarios. Prevenir que las familias les acompañen y les arropen y crear mejores desarrollo de vida en las personas trans, que tendrán un mejor impacto en las estadísticas. Yo estoy casi segura que el trabajo que hace Mateo cada vez se verá reflejado menos personas trans encarceladas, menos personas trans violentadas, menos personas trans asesinadas. Y eso ahí es en donde está el verdadero cambio. Aunque Mateo dice que no es tan importante su trabajo, por supuesto que es de suma importancia. Claro que sí. Gracias, me robas el corazón, porque ya me lo tenías robado. Pero sí creo, ¿sabes? Has dicho también algo bien interesante, como cuando una persona tiene que estar ocupando su concentración en estar en el closet, en no poder contar si está con una pareja hombre o mujer, en ir a una entrevista de trabajo y tener que mediar entre decir la verdad o no. Alguna vez me preguntó en una entrevista de trabajo una mujer, cuéntame de ti. Y a mí se me ocurrió de manera honesta, porque yo soy así muy bruto o muy honesto, decirle, bueno, yo soy una mujer lesbiana. Y me quedó muy claro que no fui contratado no por mis talentos, sino por mi orientación sexual. Entonces, me pide honestidad, yo soy honesto y yo no filtré que no podía ser honesto, que esas cosas no tenía yo que contarlas. Y lo entendí pues a la brava, ¿no? Entonces, estar ocupando todo el tiempo nuestro pensamiento en cuidarnos, en protegernos, en ver quién va a tirar una piedra y dónde la vamos a esquivar, eso es justo lo que limita nuestra posibilidad como seres humanos y como personas. Es ahí donde necesitamos decirle o dejarle el mensaje muy claro a las personas que somos diferentes de muchas maneras, pues, que sí necesitamos crear espacios de seguridad en donde no tengas que sentir algo que no eres. Porque si tú logras potenciar todas tus habilidades, tú vas a ser un ser humano que haga cosas que nunca pensaste. O sea, hay una limitación en cada uno de nosotras, de nosotros, de nosotres, cuando estamos tratando de ocupar nuestro pensamiento en esta sociedad. Yo hoy, por ejemplo, tengo una condición médica en donde no por la testosterona, sino por mi obesidad, tengo demasiados glóbulos rojos. Y entonces mi médica, que es una mujer trans endocrinóloga, me dijo, necesitas ir a donar sangre porque con esta sangría que te van a hacer,
vas a regularizar tus glóbulos rojos y te estás evitando una trombosis. Es un tema de salud. Y entonces ella me puso en la receta que yo necesitaba como tratamiento una sangría. Y yo llevo muchas horas pensando que cuando me entrevisten en la donación de sangre, que yo voy a decir que voy como un donante altruista, ahí dice trans salud. Y que la persona de mi estado que me va a entrevistar, yo no estoy seguro de que tenga la capacidad de entender que yo uso testosterona, que yo tengo un problema médico y que mi sangre sí sirve. Es decir, que yo sí soy un donante. Yo estoy concentrado en cómo le voy a hacer para pasar como una persona que no tiene esta condición. Ahí es donde mi salud corre riesgo, por ejemplo. Y nadie puede verlo porque estos pensamientos solamente se quedan en nosotros. O sea, si yo no les comparto esto, ustedes no tienen idea de las horas que llevo pensando si voy o si no voy. La conclusión es que hoy decidí no ir. Y entonces tengo un día más en donde corro riesgo. Y sé que tengo que hacerlo. Y digo, híjole, no podré conseguir un cuate que me ayude, que me pueda sacar la sangre y que yo no tenga que darle la explicación, porque tiene que ser una institución, ¿no? Entonces ahí es donde está el juego de lo mucho que nos falta hacer, o sea, donde nunca vamos a ser personas suficientes o activistas suficientes, porque necesitamos de las personas que no son trans también, de las personas que legislan, las personas que dirigen una empresa, de los maestros, las maestras, bueno, hasta de una reunión en Zoom como la estamos teniendo ahorita, para que a los otros les caiga el 20 de que necesitamos un montón de cosas, y ya sé que el mundo está muy mal en muchos sentidos, pero habemos personas que queremos desarrollarnos y no logramos hacerlo al 100% por estar pensando en que esta sociedad no nos ha enseñado, o sea, el holocausto, por ejemplo, no nos enseñó que no deberían de existir las diferencias. O sea, esa cantidad de muertos no nos lo enseñó. Las guerras no nos lo enseñaron. Entonces, ¿cómo que necesitamos para entender que estar en un contexto solidario, armonioso, pacífico, sin violencia, sin necesidad de molestar a los otros, es la forma en la que deberíamos de vivir, ¿no? Todavía seguimos viviendo este tema de la competencia de yo por qué le voy a ayudar a otra persona trans si ella no me ayuda. Pues no le hace, hay que hacer. Ese es el tema, ¿no? Ya. Es difícil. Nos Bueno, falta mucho todavía. quisiera un poco de esto que comentan, que se me hace muy valioso, ¿no? Esta parte de todos los riesgos en los que se expone una persona, no solamente por una cuestión de discriminación, sino ya inclusive también en situaciones de su propia salud. Y dice, hola, soy Mari, soy una chica trans de México. Hoy les vengo a hablar de la importancia del apoyo de mi familia en el proceso de transición. Desde pequeña yo siempre tuve afinidad por las cosas de chica. Jugaba videojuegos, de Barbie, quería verme adorable, varias cosas que a un hombre no deberían interesarle. Cuando tuve la oportunidad transicioné, mis papás ya sabían que tenía ideas de ser mujer. Decían que era la situación Mari. Tuve muchos problemas de depresión, bajas calificaciones, motivación inexistente. Es difícil pagarse un tratamiento hormonal a solas, pero me vi forzada a tomarlo. Aún no me sentía bien, no me sentía plena, puesto que todos los días me decían Fabio en la casa, golpeaba mi autoestima como un camión de clavos. Pero esta historia tiene un buen final, ya que con ayuda psicológica mis papás empezaron a aceptarme. De repente podía tener vestidos, podía ser yo. Sentí una montaña deshacerse sobre mis hombros. Hoy en día me comporto como mujer, viviendo mi vida plena y disfrutando de mi trabajo como freelancer, haciendo pixel art para videojuegos adorables y divertidos. El que mis papás me ayudaran con el proceso hormonal fue cuando por fin pude lograr mi cometido. Ya no tenía miedo de que me tomara mal las hormonas. Su apoyo ha sido trascendental para mi viaje y creo que fue un punto pivotal en mi vida. Ari, me comentaba Mateo que tú te vuelves familia de muchas de estas personas con las que trabajas en las asociaciones.
¿Cómo ha sido esa oportunidad para ti y qué es lo que más te ha impactado, lo que más te ha hecho también, pues, crecer y sanar? Porque muchas veces también sanamos situaciones a nivel personal con nuestro propio activismo. Tu micro, gracias. No, por supuesto. Mira, yo creo que ellos, ellos y ellas se convierten en mi familia, no yo me convierto en su familia. En realidad es al revés. Y por otro lado, por supuesto que el activismo, claro que sana. Mira, cuando, cuando yo recupero la libertad, ya una vez que estando yo dentro del centro penitenciario, se aclara lo que se tiene que aclarar y a los 4 meses me mandan a notificar mi libertad y cuando me notifican mi libertad ya no te dejan regresar a las celdas por un tema de seguridad y porque comienza un proceso de liberación. Y yo casi me hinco para que me dejaran regresar porque yo me tenía que yo me tenía que despedir de mis comadres, de mis compañeras, de mis amigas, de mis amigos, ¿no? Y bueno, regreso y entonces las chicas yo creo que me vieron mi cara y entendieron perfectamente. Les digo, bueno, ya me voy, ¿no? Y aquí te dejo para ti, mana, esto y para ti esto, y para ti esto, y para ti esto, para ti esto, para ti esto, para ti esto. Y antes de salir de la reja, volteo y les digo a las compañeras y a los compañeros, le digo, pero yo regreso. No sé, yo no entendía para nada en ese momento qué significaba el activismo, ni qué era una organización civil, pero en ese momento yo sentencié, pero yo regreso. Yo regreso por ustedes. No sé cómo va a pasar, pero yo regreso. Y exactamente a los 6 meses, casi 8, regreso con Almas Cautivas, con un proyecto de una organización civil que la vicepresidenta es una amiga mía que se llama Daniela Vázquez. Ella estaba haciendo un diplomado en la UACM de asociaciones civiles. Le comento la situación, la problemática y decidimos fundar, las dos somos fundadoras de Almas Cautivas. La primera actividad que tuvimos en los centros penitenciarios, ya autorizada por la Secretaría del Sistema Penitenciario, fue a los 9 meses de que yo había recuperado mi libertad. Y regresar a ese mismo espacio, a ese mismo pasillo, a esas mismas personas, a ese mismo lugar, con ese mismo olor, con ese mismo recuerdo de lo que yo viví. Por supuesto que yo por dentro me aterraba, mi cuerpo temblaba, pero también fue un momento sanador porque enfrenté ese miedo, pero sobreponiendo la misión más no lo que sentía la persona. De hecho, esta situación de que yo viví en los centros penitenciarios es lo último que yo comparto en mi historia de vida. Y es lo último que yo comparto, no por un tema de vergüenza ni por un tema de ocultar la historia de vida, sino porque lo importante no es mi historia de vida, lo importante es el trabajo de la organización, la misión de la organización, el objetivo de la organización, no mi historia. O sea, mi historia es un punto y aparte, es algo que suma, pero lo importante es lo que hace la organización. Y entonces, en ese sentido, para mí, por supuesto que el activismo, iniciarlo desde ese lugar, resignificarlo desde mi propia experiencia, desde mi propia vivencia. Muchas personas que recuperan la libertad simplemente le dan la vuelta a la página del libro de vida y no quieren volver a saber. Para mí, pues no fue darle vuelta a la página, para mí fue que crear una enciclopedia que nos ayude a todos y a todas, ¿no? Crear unos tomos completamente diferentes. Hoy por hoy mi tesis habla sobre mujeres trans privadas de la libertad y que genera de alguna manera un conocimiento que pueda funcionar para las siguientes generaciones o para otras organizaciones o para construir otras narrativas de identidad de género y sistema penitenciario. Entonces, pues sí, a mí el activismo eh, me resurgió, me reconfiguró, me sanó, y yo agradezco compartir mi libertad y renunciar a mi libertad por 2 horas para acompañar a mis hermanas, hermanos y hermanas. Wow, gracias Ari, gracias por tu bello compartir.
Mateo, pues un poquito lo que leíamos de Mari, creo que es importante ver no solo los riesgos a los que se exponen, me gustaría en lugar de hablar de riesgos, hablar de situaciones posibilitantes. ¿Qué posibilitamos desde la familia cuando hablamos de esta aceptación, de que las personas puedan ser quienes son, mostrarse como quienes son y dejar de estar, como bien nos lo compartías, pensando y pensando todo el tiempo en cómo hacer algo para poder tener un objetivo en el exterior, ya sea una entrevista laboral, una cuestión de acudir al médico, una situación de la escuela, ¿no? Justo ahora también recuerdo a una chica que me solicitó una carta porque la reprobaron en su escuela y ya no la iban a aceptar cuando ella se sentía cómoda en la escuela porque era un espacio donde sí se hablaba de esta aceptación hacia las personas trans, que muchas veces vemos que aparentemente se hace, pero en realidad pues hay también discriminación en las escuelas, ¿no? Y cómo todo lo que se suscitó emocionalmente en su proceso de transición, pues era importante también decir, oye, estaba en un proceso de transición, había una cuestión de atender la parte emocional que estaba viviendo y que por eso es que tuvo también consecuencias a nivel escolar. Entonces, ¿cómo sería como toda esta parte posibilitante desde las instituciones escolares, desde las familias, desde la cuestión laboral? Claro, es que la pregunta se vuelve muy, muy compleja porque toca muchas instancias, desde la más cercana, como lo puede ser la familia, pero también quien brinda el apoyo, legal, psicológico, en muchos espacios, e incluso de la religión, por ejemplo, y luego más para afuera, ¿no? O sea, estamos intentando hacer un cambio de pensamiento de siglos. Entonces, pues definitivamente no va a ser una tarea fácil. Si yo me voy desde lo más íntimo, lo más individual, entiendo, por ejemplo, en el tema de los papás, que hay diferentes tipos de maternajes y de paternajes. Los papás saludables tienen hijos con el deseo de que sus hijos puedan volverse independientes en lo físico, por supuesto, o sea, que no tengan algún tipo de discapacidad. Entonces, un hijo que puede caminar y hacer su vida, pues es un pendiente menos para un papá saludable. Em, un hijo que no depende económicamente de sus padres, pues también es un peso menos. Un hijo que logra desarrollarse académicamente, pues es un peso menos. Entonces, un padre o una madre saludable desea que sus hijos se desarrollen para que sean independientes y vuelen. Un padre o una madre tóxica necesita que sus hijos se queden ahí por las propias carencias que puedan tener, de sus abandonos en la infancia, de la violencia que también ellos vivieron siendo hijos de familias con muchos problemas. Entonces, los papás tóxicos son los que no le permiten a sus hijos ser quienes son. Ninguno de nosotros podría cambiar de manera inmediata a estos padres tóxicos, porque estos padres tóxicos lo son también por el sistema social. Una familia que vivió en pobreza, que vivió en carencia, que vivió violencia sexual, violencia física, y todos vivimos violencia psicológica, o casi todos vivimos violencia psicológica, no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, por eso se vuelve bien importante ver desde lo más individual hasta los cambios sociales que puede haber cuando, por ejemplo, los papás acompañan los papás de hijos trans o hijas trans, acompañan a sus hijos a pedir empleo o los defienden los acompañan al médico. Entonces, cuando un doctor o doctora o doctore ve a una persona adolescente acompañada de su papá, mamá, diciendo que es una persona trans, este médico ya no tiene se siente incómodo porque sabe que este chico trae un respaldo o esta chica trae un respaldo. Entonces ya no te atreves a hacer ni
Se fue, parece la voz de Mateo, pero ahorita a ver Yo, si yo regresa. pensé que era yo quien se había ido, pero no, ya veo que creo que fue Mateo. Está bien. Ari, ¿nos quisieras en lo que se restaura la conexión de Mateo hacer algún comentario en torno a esto que estamos viendo? Pues mira, me parece que obviamente lo que dice Mateo es cómo nos impacta, ¿no? Cómo nos impacta en- el ser nosotros en todas estas esferas de vida. Mira, ¿conoces historias de éxito de personas trans? O cuando tú ves a personas trans desarrolladas plenamente, es porque hay una familia detrás, y porque hay un cuidado de una familia detrás, ¿no? Em, Desafortunadamente, la mayoría de los casos de las personas trans que se encuentran en situaciones muy complejas, que tú las conoces, que tú conoces los resultados de esos informes, es porque no hubo un acompañamiento, no hubo una familia, porque no hubo un amor, porque no se pudo instaurar un amor desde lo propio, ¿no? Desde lo propio. Em, y en ese sentido, bueno, Mateo lo que iba comentando y nos iba narrando cómo, ¿no? Que era bastante complejo cuando tendríamos que entenderlo como desde muchos aspectos, cómo nos impacta el ser una persona trans y los otros terminan queriéndonos hacer sentir quienes no somos aparentemente, ¿no? Pero que, bueno, ya regresó Mateo y ya. Gracias, Ari. Mateo, ¿ya estás aquí? Listo. Mateo, nos estabas comentando acerca de esta parte. Ari ya también nos participó un poco esta importancia, ¿no? Del acompañamiento por parte de padres y madres. Sí, entonces el respaldo que puede sentir una persona cuando es acompañada por, pues a veces los hermanos, no tienen que ser precisamente los papás, los hermanos fungen también como una, como unas muletas para continuar. De hecho, los hermanos se vuelven los que le informan a los padres sobre las situaciones del hijo silenciado, del hijo que, o de la hija que no debe de hablar de esas cosas, ¿no? Se vuelven los que modernizan a la familia a veces, porque normalmente como somos pares, los hermanos compartimos la misma generación. Pero lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los adolescentes, niñas y niños también, es que son ellos los que llegan a las familias y dan la información y les dejan el paquetote a los papás de, pues infórmate porque yo ya sé qué soy. Si tú no sabes qué es eso, pues es tu problema, ¿no? Entonces hay papás que me buscan súper angustiados y me dicen, yo no sé qué tengo que hacer, pero sí quiero que mi hija o mi hijo o mi hija se desarrolle. Y entonces, bueno, pues ahí lo que hacemos es un trabajo más de psicoeducación, de formación, de temas de derechos, y son papás extraordinarios que acompañan eh, a, no sé, a derechos humanos, a sus hijos a hacer una denuncia, o al Ministerio Público a hacer una denuncia, porque no todos los papás se animan. ¿No? No, no todas las mamás son tan valientes, ¿no? Dicen, bueno, pues es que ya es grande, no es cierto. Siempre necesitamos el respaldo, aunque estemos grandotes. Siempre saber que cuento con personas importantes para mí, eso me hace saber que puedo confiar en el mundo, como un espacio para, eh, que es justo, pues, ¿no? O sea, que tengo que defender mis derechos, que tengo que acusar a la institución cuando se pasa y dejarle saber a la persona que esté abusando de su puesto que no tiene por qué hacerlo, que no tiene por qué discriminarme de esa forma. Entonces, son papás que no solo traen a sus hijos, o sea, no cargan a sus hijos, caminan al lado de ellos. Ese es el trabajo, yo pienso que más saludable que puede tener una familia, en donde ya voy a pensar en los hermanos, ya los hermanos no son, ay, mi hermano trans o mi hermana trans, o mi hermano gay o mi hermana lesbiana, es como, pues es mi hermano,
Pero ¿por qué es un chavo que viene con otro chavo? Pues porque así es, punto, ¿no? O sea, ya no hay más discusión sobre esto. Cuando la familia se normaliza, se entiende, se generaliza que está bien ser diferente, entonces ya la sociedad no discrimina. Ya no tienen oportunidad, ¿no? Pues muchas gracias y pues bueno, vamos cerrando, se nos fue muy rápido el tiempo. Me gustaría que dejaran un comentario final y obviamente sus redes donde les podemos contactar y sobre todo pues ahorita ver esta retrospectiva, Ari, cuando volteamos y vemos el camino recorrido, el lienzo multicolor con tantas aristas. ¿Qué podemos encontrar y qué podemos dejar de conclusión para quienes ven este programa, que generalmente son terapeutas sexuales, gente que se está formando en ámbitos de salud, de educación, de psicoterapia? Pues mira, cuando volteamos a ver todo lo que hemos recorrido, caminado, lo que falta por caminar, pues me queda claro que las personas trans somos, ilustramos, nuestras vidas ilustra lo que en realidad significa la resistencia y la resiliencia en las personas. Eh, y tenemos que seguir resistiendo para crear un lugar donde todas las personas podamos ser quienes deseemos ser desde la realidad en lo que significa la libertad de ser. Y muy pocas personas, cuando hablamos y hemos tenido la experiencia de no tener la libertad física, realmente entendemos lo que significa en realidad, en esencia, lo que significa la libertad. Y bueno, pues seguiremos resistiendo, seguiremos en la lucha, seguiremos construyendo y deconstruyendo, aprendiendo juntas, juntos, juntes, y, y esperemos que esto empiece a dar un mejor estado de bienestar social para todas las personas. Mi nombre es Arivera, todas mis redes sociales están como Arivera, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram. Mi organización se llama Almas Cautivas, nuestra organización que trabaja con personas LGBT y privadas de la libertad. También tenemos todas las redes con este nombre, así como la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, en donde vemos temas de empleabilidad, y Corpora Libertad, que es una organización internacional que hace lo mismo que Almas Cautivas, pero a nivel macro, a nivel internacional. Y ha sido un placer estar con ustedes, acompañarnos esta hora, bueno, más de la hora, y agradecerle a todas las personas que nos acompañaron, pues volver a dejarnos entrar en los espacios más íntimos y personales y escucharnos el día de hoy. Muchas gracias, Ari, gracias. Mateo, pues ¿con qué te despides tú viendo así los pasos y con estos zapatos que traes ahora puestos? Yo pienso en mensajes para muchas personas, porque también sé que este trabajo lo ven personas a veces que no son profesionistas o que quieren formarse o que quieren informarse. Entonces, yo pienso que un mensaje para alguien que pertenece a la diversidad tendría que ser, necesitas conservar la esperanza de que sí hay un futuro para nosotros, de que los espacios sí nos pertenecen y que también hay que trabajar para ello. Pero la idea de morirte por no sentir esperanza no debería de ser opción para nadie. Es increíble que el número de personas, la edad de las personas que piensan o que cometen actos suicidas es entre los 15 y los 29 años, cuando uno es la persona más soñadora en esa etapa de la vida. Es increíble que las personas no sientan esperanza en el futuro. Entonces, si perteneces a la diversidad, intenta conservar todo lo que puedas, la esperanza sobre que la vida se va a poner mejor poquito más adelante. Solo tienes que ser paciente. Y para eso trabajamos. O a nivel personal, pues yo le digo, yo hago esto precisamente para que las personas no sientan que morirse es la opción. Hacer
hacer por otros también es opción, ¿no? Es una forma de querer estar bien en el mundo. Si eres un profesionista, yo creo que lo primero que tendríamos que entender es que em, necesitamos seguirnos formando, que a veces tomar cursos cortos son muy útiles y que desafortunadamente también hay que invertirle para seguir aprendiendo en espacios que son serios, no pues en estos cursos que ahora da cualquier persona virtual y que a veces malinforma, ¿no? Eso es más, está más preocupante. Sí hay que invertirle cuando el trabajo es serio, cuando los que dan los cursos son personas que sí que sí están capacitados para hacerlo. Ujú. Y si no perteneces a la diversidad sexual, ni tampoco eres profesionista, sexólogo o psicólogo, psicóloga, solo súmate. La marcha de la diversidad sexual no es nada más para la comunidad LGBT, es para todas las personas que están de acuerdo en que todas las personas podemos tomar la calle porque es nuestra. No solo en el mes del orgullo, no solo el día del orgullo, no solo el día contra la homofobia, todos los días. Si está en tus manos defender a alguien por alguna broma que se haga, por algún comentario incómodo, sé lo suficientemente valiente para dar tu opinión y decir, no estoy de acuerdo con tu comentario. No me parece, lo que acabas de decir me parece que genera más incomodidad porque yo no sé quién es trans, yo no sé quién es gay o yo no sé quién se percibe diferente y también tiene derecho a estar en esta conversación, por ejemplo. Entonces, esos pequeños activismos no tienen una medalla, no hay dinero de por medio, no hay un aplauso, un reconocimiento, pero sí te deja la tranquilidad de saber que estás generando espacios de mucha paz, de mucha educación, de ciencia. Y eso nos podría hacer eh, vivir o dejar un espacio más cómodo para poder vivir en más orden, ¿no? Yo pienso que a todos nos gusta vivir en espacios en donde podemos ser nosotros mismos sin tener que estarnos cuidando. Entonces, pues eso hay que generarlo en el lugar en donde estemos, ¿no? Mis redes sociales, pues yo soy muy a la antigüita, yo no tengo Instagram, no sé cómo se usa. Creo que sí tengo, pero no sé cómo se usa. Yo soy muy de Facebook cuando puedo hacer alguna publicación. Y FAMDI sí tiene su página en Facebook también, que así se llama, Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual. Y y bueno, pues hacer lo que nos toca a cada quien. Me queda claro que las cosas no pasan solas, las tenemos que hacer. Pues muchas gracias. La verdad es que pues yo honro sus vidas que llevan eco a otras vidas y que brindan bienestar a la comunidad y que es parte pues precisamente, ¿no? De dar esta difusión a través de estos proyectos. Les agradezco muchísimo su valiosa aportación, su generosidad en este compartir, sus vivencias y sobre todo el activismo que finalmente va a llevar este cambio y este eco que sé que vamos a pasos a veces cortos, pero con pequeños pasos también vamos avanzando profundamente en otras áreas y en otros aspectos. Muchas gracias y no se olviden de ver Converso. Cada semana sale con algún experto, experta, experte nuevo, ¿no? Diferentes y que podemos también profundizar en vivencias que van a trascender en la educación sexual integral, en la parte también de nuestra salud, de nuestro bienestar y sobre todo propuestas educativas que orienten a estas transformaciones profundas para este bienestar que necesitamos en la comunidad y que podamos ir resolviendo paulatinamente algunos temas que quedan todavía sobre la mesa, pero muchas gracias, Ari, por tu valiosa presencia. Gracias, Mateo, y nos vemos muy pronto. Bendiciones.